Hola, están en el canal Una historia de amor perdido. Disfruten de la escucha. María últimamente parece otra persona. Me mira con recelo, a veces con una especie de fría desaprobación, como si ya hubiera dictado sentencia en su mente. Intento no preguntarle, quizás esté pasando por un momento difícil en el trabajo o simplemente esté acumulando cansancio. Sin embargo, la tensión entre nosotros es cada vez más palpable. Honestamente, creo que no confía en mí. Me duele. Siempre habíamos sido con María ese equipo fuerte, como decían nuestros amigos, o al menos eso creía yo. Otro viaje de negocios surgió, como siempre, de forma inesperada, aunque en nuestro sector esto ya se ha convertido en rutina. Trabajo como gerente en una gran empresa que se dedica a la automatización de almacenes. El proyecto en el que estoy trabajando actualmente es complejo, pero prometedor. La dirección exige que me reúna personalmente con los clientes y los prepare para las necesidades de nuestro sistema. A María, por supuesto, no le gusta. Suspira cada vez que hablo de un viaje de negocios, pero esta vez fue diferente. No suspiró. Simplemente guardó silencio. Intenté aligerar el ambiente, bromeando con que pronto no me dejaría salir de casa. Pero María solo me miró con una expresión extraña y pesada que me hizo sentir incómodo, como si algo la atormentara, pero no quisiera compartirlo. El día de la partida, como de costumbre, salí de casa temprano para no perder el vuelo. Apenas dijo adiós. Estoy acostumbrado a que siempre nos abrazáramos al despedirnos, pero esta vez María parecía haberse encerrado en su caparazón. Quería preguntarle qué le preocupaba, pero ya no quedaba tiempo. El avión no me esperaría. En el avión no dejaba de pensar en ello. Me di cuenta de que me sorprendía a mí mismo con pensamientos inquietantes. ¿Quizás tiene a alguien más? Llevamos viviendo juntos casi 5 años, pero la pasión se desvanece, como suele suceder. Aún así, María siempre tuvo una chispa que me atraía. No quería creer que ese sentimiento pudiera haber desaparecido. En el hotel, me registré en una habitación estándar. Me refresqué rápidamente y me dirigí a la reunión con los clientes. El día fue duro, pero productivo. Intenté concentrarme en el trabajo, pero los pensamientos sobre María no me abandonaban. Cuando regresé a la habitación, noté que el teléfono estaba lleno de notificaciones, un par de mensajes de amigos, correos electrónicos, nada fuera de lo común. Pero de María no había ni una llamada, ni siquiera un mensaje corto. Era extraño. Normalmente, al menos escribía algo como ¿llegaste bien? ¿Cómo fue el viaje? Decidí que debía tomar la iniciativa y llamé. No respondió de inmediato, como si no quisiera coger el teléfono. Su voz era plana, casi indiferente. «Hola», dije intentando sonar alegre. «¿Cómo estás?» «Todo bien», respondió brevemente. «¿No me has llamado? Pensé que quizás estabas molesta». «No, simplemente estaba ocupada». La pausa se prolongó, y comprendí que no quería hablar. Algo estaba claramente mal. Nos despedimos rápidamente y me quedé solo en el silencio de la habitación. Al día siguiente me esperaba la segunda ronda de negociaciones. Los clientes eran caprichosos, pero al final llegamos a un acuerdo. Sentía la satisfacción del trabajo bien hecho, pero mi estado de ánimo seguía deprimido. Los pensamientos sobre María se habían clavado como una astilla en mi cerebro. Por la noche, decidí distraerme y bajé al bar del hotel. Era un rincón tranquilo, donde casi no había clientes. Pedí un vaso de whisky y me puse a pensar en cómo arreglar lo que estaba pasando entre nosotros. ¿Quizás trabajo demasiado? ¿Quizás María se siente sola y yo no me doy cuenta? De repente, vi entrar en el bar a una mujer que se parecía asombrosamente a ella. Incluso me sobresalté por la sorpresa. No, no puede ser, pensé. Pero en cuanto la mujer se giró, lo comprendí. Era ella, María. No estaba sola. A su lado había un hombre alto de unos 35 años. Estaban hablando, y su rostro brillaba con una sonrisa amable. El corazón se me encogió. ¿Qué hacía ella aquí? ¿Por qué no me había dicho nada?
¿Y quién era ese hombre? Me senté y no podía moverme. En la parte posterior de mi cabeza sentí un zumbido sordo y tembloroso que crecía en mi cabeza. María está aquí. Mi María, en el mismo hotel, en la misma ciudad que yo, aunque no mencionó ni una sola palabra sobre planes de viaje. Decir que estaba en shock es quedarse corto. Verla en el bar, en compañía de otro hombre, me hizo sentir como si la tierra se abriera bajo mis pies. Intenté controlar el temblor de mis manos, apreté el vaso de whisky con tanta fuerza que mis dedos se pusieron blancos. Ella estaba sentada en la mesa de al lado, de perfil hacia mí. Su acompañante, un hombre alto y elegante con un costoso traje oscuro, estaba sentado frente a ella, contándole algo con una ligera sonrisa, y ella asentía, como fascinada. Su conversación parecía demasiado relajada, demasiado personal para ser una simple cena de negocios. Quería acercarme de inmediato, montar una escena, obligarla a dar explicaciones. Fragmentos de frases pasaban por mi cabeza. ¿Por qué estás aquí? ¿Quién es este hombre? Pero algo me retenía en mi lugar. ¿Quizás el miedo a descubrir la verdad? Decidí esperar a que se fueran para entender qué estaba pasando. Fingiendo estar absorto en mi bebida, observé cada uno de sus movimientos. María reía, su mirada era suave y viva, como no la había visto en nuestro hogar en mucho tiempo. Me invadió una oleada de celos, ardiente como metal fundido. Finalmente, se levantaron. El hombre la ayudó galantemente a ponerse el abrigo, y luego se dirigieron a la salida. Los seguí a distancia, para que no me vieran. Salieron del hotel y caminaron por la calle, adentrándose en el centro de la ciudad. No sabía a dónde se dirigían, pero decidí seguirlos hasta el final. No caminaron mucho. A los pocos minutos, los vi girar hacia un pequeño restaurante con una cálida luz amarilla en las ventanas. Deteniéndome en el lado opuesto de la calle, saqué mi teléfono para fotografiarlos. Todo dentro de mí hervía. ¿Por qué hace esto? Pensaba que yo era el culpable de nuestro distanciamiento, pero ahora veía que ella tampoco era impecable. De pie allí, ni siquiera me di cuenta de que un hombre se me acercaba. Aparentaba unos 35 años, con una barba cuidada y un impermeable claro. «Disculpe, ¿los está siguiendo?», preguntó en voz baja, pero con firmeza. Me sobresalté y casi dejé caer el teléfono. «¿Perdón?», murmuré, sintiendo cómo la sangre me subía a la cara. «Disculpe mi franqueza», continuó, «pero lo vi en el bar. Claramente estaba observando a esa pareja. Tenemos una situación similar». Lo miré desconcertado. ¿Qué quería decir? «Soy detective privado», explicó. «Parece que tenemos un interés en común». Se presentó como Dennis. Le bastaron un par de minutos para ganarse mi confianza, tal vez por su forma de hablar, o tal vez porque parecía entender mis pensamientos. Dennis me ofreció su ayuda, diciendo que podía investigar la situación y averiguar con quién estaba mi esposa y qué pasaba entre ellos. No sé por qué acepté. Tal vez porque estaba confundido, o tal vez porque necesitaba a alguien que me ayudara en esta carnicería emocional. Dennis me dejó su número, dijo que empezaría a trabajar mañana mismo, y se fue. De regreso al hotel, intentaba procesar lo que estaba sucediendo. El caos reinaba en mi cabeza. ¿Quién era ese hombre con el que estaba María? ¿Un simple amigo, un colega o algo más? ¿Por qué estaba aquí, en la misma ciudad que yo? Quería preguntarle directamente, pero sabía que era poco probable que escuchara la verdad. Más tarde esa noche, recibí el primer mensaje de Dennis. Me informó que había averiguado el nombre de su acompañante, Evgeny, un hombre de negocios, cliente frecuente de este hotel. Supuestamente, asistía a menudo a reuniones similares y a veces dejaba buenas propinas a las camareras, quienes compartían información. No sabía si creerle a Dennis, pero la sensación de control me calmó un poco. Aunque fuera una forma extraña, era importante para mí saber la verdad. Los siguientes 2 días transcurrieron con tensión. Cumplía con mis tareas laborales de forma automática.
con dificultad para concentrarme en los documentos y las negociaciones. Por las noches, volvía a reunirme con Denis, quien me mostraba fotografías y me contaba dónde y con quién había estado María. Pasaba mucho tiempo con Yevgeny, pero, al parecer, sus encuentros se llevaban a cabo en lugares públicos. Intenté justificarla. Quizás era solo una coincidencia. Había decidido tomarse un descanso, se había encontrado con un conocido y yo lo estaba interpretando todo mal. Pero algo en su comportamiento, en su secretismo, no me dejaba tranquilo. En la tercera noche, finalmente me decidí a llamarla, a preguntarle directamente. Cuando respondió, su voz era uniforme, pero distante. «Hola», dije, intentando hablar con calma. «¿Cómo estás?» «Todo bien», respondió después de una breve pausa. «¿Estás en casa?» «Por supuesto», respondió demasiado rápido. Era una mentira. La había visto hacía apenas una hora, entrando en una habitación con Yevgeny. Colgué el teléfono, sintiendo cómo la rabia crecía dentro de mí. Me estaba mintiendo, y se mentía a sí misma. Denis envió un nuevo mensaje. Había notado que su relación parecía demasiado cercana para ser simplemente amistosa. Era la confirmación de lo que había empezado a sospechar desde el principio. El mundo a mi alrededor se derrumbaba. Al tercer día del viaje de negocios, sentía que me asfixiaba. Demasiadas preguntas, muy pocas respuestas. María me había mentido. Dijo que estaba en casa, pero la vi con mis propios ojos. Está aquí, en la misma ciudad, y está con él. Yevgeny. Ese hombre con una postura perfecta, un traje caro y una sonrisa segura. ¿Quién es él para ella? ¿Qué le da a él que yo no puedo? Denis, curiosamente, seguía apareciendo en el momento justo, como si supiera cuándo mis nervios estaban al límite. Por la noche, vino a mi habitación y, sin esperar una invitación, se sentó en el sillón. Su rostro reflejaba la misma seguridad que yo había perdido. «Tengo noticias», comenzó, abriendo una carpeta con fotografías. Me quedé paralizado, mirando las imágenes. Eran María y Yevgeny. Sentados en un café, él ofreciéndole la mano al salir del coche, paseando por el muelle. Fotografías comunes, pero en cada una de ellas había algo que me hería. Su sonrisa, su mirada, la forma en que lo miraba. ¿Cuándo fue la última vez que me miró así? ¿Eso es todo?, pregunté, con la voz ronca por la tensión. Denis asintió, pero dudó. «Escuche, Anton, no puedo garantizar que haya algo entre ellos, pero parece extraño. No como una amistad. No pude escuchar más. Me levanté del sillón y comencé a caminar por la habitación, sintiendo cómo todo hervía en mi interior. No era solo ira, era algo más. Decepción, resentimiento, impotencia. «¿Qué quiere?», continuó Denis. «¿Quiere pruebas? ¿Quiere hablar con ella?» No sabía qué quería. La mitad de mí anhelaba una confrontación inmediata. Quería arrancar las máscaras, extraer la verdad de ella, pero la otra mitad tenía miedo. Si descubría la verdad, ¿podría vivir con ella? «Sigue vigilándolos», dije finalmente. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. «Necesito más». Denis asintió y se fue, dejándome solo con mis pensamientos. Al día siguiente, intenté concentrarme en el trabajo. Los clientes requerían atención, los documentos necesitaban mi firma, las llamadas no cesaban, pero era como si existiera en una realidad paralela. Respondía automáticamente, asentía, sonreía, pero mis pensamientos solo estaban con ella. Cuando terminó la jornada laboral, recibí un nuevo mensaje de Denis. «Hoy se han vuelto a encontrar. Cena en el restaurante del muelle». Conocía ese restaurante. La primera noche del viaje de negocios pasé por delante, observando el letrero con letras doradas. Me dirigí allí, tratando de mantener la calma. Cuando llegué, ya estaban dentro. A través de la ventana, vi a Yevgeny ofrecerle a María una copa de vino, y ella rió, inclinando la cabeza. Su mirada brillaba. Sentí cómo mis puños se apretaban, las uñas se clavaban dolorosamente en mis palmas. Entré.
Estaban sentados en una mesa junto a la ventana, absortos en su conversación. María no me vio, pero Yevgeny miró en mi dirección. Una expresión de sorpresa cruzó su rostro, pero rápidamente recuperó la compostura. Me acerqué a su mesa. María levantó la vista, y en sus ojos vi pánico. ¿Anton? Su voz era ronca por la sorpresa. ¿Qué haces aquí? Buena pregunta, dije mirando a Yevgeny. ¿Y tú qué haces aquí? Yevgeny se levantó, tratando de mantener la dignidad. Disculpe, ¿quién es usted? Su marido, dije, sintiendo cómo todo hervía en mi interior. María se ruborizó, sus ojos se movían de un lado a otro, como buscando una salida. No es lo que piensas. ¿De verdad? ¿Entonces qué es? ¿Una cena con un amigo? ¿Un viaje de negocio secreto? ¿Por qué me mentiste? Yevgeny intentó intervenir, pero me giré bruscamente hacia él. ¿Quería decir algo? Por favor, calmémonos, dijo en tono uniforme. Simplemente... Pero no lo dejé terminar. Mi mano se cerró en un puño por sí sola, y al instante siguiente lo golpeé en la cara. Yevgeny se tambaleó, pero se mantuvo en pie. Los comensales del restaurante jadearon. Alguien ya había sacado su teléfono para grabar lo que estaba sucediendo. ¿Te has vuelto loco?, gritó María, levantándose de la mesa. Cogió su bolso, sacó un spray de pimienta y me lo roció directamente en la cara. Un dolor agudo me atravesó los ojos, me cortó la respiración. Caí de rodillas, tratando de limpiar el líquido ardiente, pero solo empeoró. Mis oídos zumbaban por el pánico. Entre lágrimas, escuché a María gritarle algo al camarero. Luego llegó la policía. En la comisaría, me senté solo, todavía sintiendo el ardor en los ojos. Mis colegas me llamaron. Sabían que estaba allí, pero no quería dar explicaciones. Un par de horas más tarde, pagaron mi fianza. Uno de mis amigos, que había venido a buscarme, me sentó en silencio en el coche. Ella presentó una denuncia, dijo cuando nos alejamos. No respondí. Todas las palabras fueron quemadas por el dolor que sentía, no en los ojos, sino en el corazón. María me había traicionado. De eso ya no tenía ninguna duda. Todo lo que sucedió después del incidente en el restaurante se convirtió en una densa niebla. Me liberaron bajo fianza, pero la pegajosa pesadez de la humillación permaneció. Frente a mis amigos, frente a mis colegas, frente a mí mismo. Hacía solo unos días, era un hombre seguro de sí mismo, dedicado a mi trabajo, viviendo con la mujer que amaba, y ahora todo se había derrumbado. Mis amigos guardaban silencio, no hacían preguntas, aunque en sus miradas leía una mezcla de lástima y perplejidad. Uno de ellos, Oleg, intentó tranquilizarme. Anton, estas situaciones... Bueno, pasan cosas. Si María presentó una denuncia, se puede resolver. Habla con ella, explícale. ¿Hablar? ¿Con ella? ¿Cómo? ¿De qué? Me roció la cara con gas pimienta. Y eso después de que la encontrara con otro hombre. Las conversaciones eran inútiles, lo entendí de inmediato. María no llamó ni escribió, como si no hubiera habido nada entre nosotros. Ni un solo intento de explicación o justificación. Su silencio dolía más que cualquier palabra. Por la noche, estaba sentado en el apartamento alquilado al que me había mudado después de darme cuenta de que no podía regresar al apartamento que compartía con María. La cocina tenía muebles baratos y olía a cortinas viejas, pero no me importaba. Había pasado todo el día reflexionando, y por la noche decidí contactar a Denis. Necesitaba aclarar la situación por completo, incluso si era doloroso. Denis respondió rápidamente, como si hubiera estado esperando mi llamada. «Anton», comenzó, «iba a llamarte. Hay algo que debes saber». «Dígame», murmuré, sintiendo que mi corazón latía más rápido. «Investigué a ese Yevgeny», dijo, haciendo una pausa, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. No es un hombre de negocios. Su verdadero nombre es Denis, y es un gigoló profesional. ¿Qué? No entendí el significado de sus palabras de inmediato. Seduce a mujeres que atraviesan una crisis en sus relaciones o en su vida.
Les saca dinero utilizando diferentes estrategias: préstamos, inversiones, compras conjuntas. Es un profesional. Guardé silencio, tratando de asimilar lo que había escuchado. Dennis continuó. Eso no es todo. Falsificó las fotografías, aquellas en las que supuestamente se le veía contigo y tu amante. Es una estrategia estándar: provocar celos en la mujer, empujarla a actuar de forma incorrecta. Mi cabeza daba vueltas. ¿Fotografías? ¿Qué fotografías? Espere, lo interrumpí. ¿Quiere decir que le mostró a María unas fotos? Sí. Es posible que eso sea la causa de su comportamiento. Pudo haber creído que le estaba siendo infiel y buscar consuelo en él. Era como si me clavaran fragmentos de vidrio al escuchar sus palabras. María pensó que la engañaba. No habló. No intentó averiguar la verdad. Simplemente tomó la mentira como verdad. La noche transcurrió sin dormir. Miré al techo, tratando de comprender todo lo que había sucedido. Por un lado, María había sido una víctima. Creyó una mentira, jugaron con sus emociones, pero, por otro lado, me traicionó. Por la mañana decidí actuar. Dennis me ayudó a conseguir más información sobre Yevgeny. Descubrimos que ya había estado involucrado en situaciones similares varias veces. Había logrado evitar consecuencias graves porque ocultaba cuidadosamente su verdadero nombre y no dejaba pruebas directas. Pero yo no iba a dejarlo pasar tan fácilmente. Me reuní con Oleg, mi amigo, y le conté todo. Escuchó en silencio, frunciendo el ceño, y luego sugirió: «Anton, si quieres, puedo hablar con María. Tal vez aún no se ha dado cuenta de todo». «No», respondí bruscamente. Ella eligió de qué lado estar. Aún así decidí verla. No para justificarme, sino para poner fin a todo de una vez por todas. Nos encontramos en un café cerca de su oficina. Llegó reservada, fría. Su rostro era desconocido, como si estuviera mirando a una extraña. «¿Querías decirme algo?» Su voz sonaba indiferente, pero en sus ojos brillaba la tensión. «Sí», respondí, dejando la taza de café sobre la mesa. «Sé de tu amigo». Su rostro cambió ligeramente, pero rápidamente recuperó la compostura. «¿De qué hablas? No se llama Yevgeny. Ni siquiera sabes su verdadero nombre, ¿verdad? Es un estafador, María. Te arrastró a este torbellino, te hizo creer una mentira». Guardó silencio, pero sus manos temblaron ligeramente. «Te mostró fotos falsas para convencerte de que te estaba engañando. Podrías haber venido a mí, hablar, preguntar, pero no lo hiciste». «Anton», comenzó, pero su voz se quebró. «Vi esas fotos. Pensé... ¿Pensaste?». La interrumpí. «No me diste la oportunidad de explicarme. Preferiste creerle a un extraño». Me levanté mirándola desde arriba. «Se acabó, María. Destruiste todo lo que había entre nosotros». No respondió. Se quedó sentada con la cabeza gacha y yo salí, sintiendo que ese era el punto final más difícil que jamás había puesto en mi vida. Un par de semanas después, me enteré de que María había solicitado el divorcio. La división de bienes fue rápida, sin disputas, pero me resultó amargo ver cómo nuestra vida se desmoronaba. Un mes más tarde, escuché de un conocido en común que Yevgeny, su amigo, había desaparecido, junto con el dinero que supuestamente ella estaba reuniendo para algún proyecto. Sentí lástima por ella, pero ya no sentía nada más. Cuando se completaron todos los trámites del divorcio, sentí un extraño alivio. Era como si finalmente hubieran extraído una astilla de una herida. El dolor aún persistía, pero era más fácil respirar. María y yo ya no nos cruzamos. Se llevó su mitad de las pertenencias, y de nuestra vida anterior solo quedaron los documentos que confirmaban que alguna vez habíamos sido esposos. Me mudé a otro apartamento, en un barrio completamente diferente, más cerca del trabajo. El lugar era pequeño, pero acogedor, y lo más importante, era mío. Empecé a acostumbrarme a la soledad. Las primeras semanas después del divorcio parecieron especialmente vacías, como si hubieran arrancado una gran parte de mi vida y no supiera con qué llenarla. Mis amigos intentaron apoyarme, pero sus palabras de consuelo sonaban apagadas.
No quería lástima, no quería hablar de María ni de todo lo que había sucedido. Era como una herida abierta que es mejor no tocar. Un mes después, me encontré por casualidad con un artículo en Internet. Su protagonista era el mismo Yevgeny, que resultó ser Denis. Resultó que había logrado realizar estafas similares con varias mujeres en otras ciudades. Sin embargo, finalmente lo atraparon. Una de sus víctimas fue más valiente que las demás y acudió a la policía, presentando pruebas. El artículo hablaba de fraude, de vidas destrozadas, de dinero que nadie recuperaría jamás. Al leerlo, pensé en María. Quería saber cómo estaba, pero no lo suficiente como para escribirle. En algún lugar profundo persistía el resentimiento. Ella misma lo destruyó todo, incluso si la engañaron. Eligió creer la mentira en lugar de a mí. Pasaron algunas semanas más. Vivía en piloto automático, trabajo, casa, reuniones ocasionales con amigos. Y entonces, un día, al regresar tarde del trabajo, encontré un correo electrónico de María en mi bandeja de entrada. Miré su nombre durante mucho tiempo, como si fuera un hechizo que estuviera a punto de romper mi frágil estabilidad, pero, al final, abrí el correo. Anton, he estado pensando mucho si debía escribirte o no. Probablemente no quieras saber nada de mí, y no te culpo, pero aún así quiero disculparme. Lo arruiné todo. Le creí a un hombre que me engañó, y con ese engaño destruí nuestro matrimonio. Me pregunto con tanta frecuencia por qué no acudí a ti con preguntas, por qué no te di la oportunidad de explicarlo todo. No hay respuesta. Tal vez estaba demasiado rota, demasiado ciega. Denis, o Yevgeny, como lo conocía, desapareció. Me engañó, me estafó dinero, y ni siquiera me di cuenta de inmediato de lo que había sucedido. Me avergüenzo de cómo te traté. Sé que nunca me perdonarás, y no te pido perdón. Pero necesitaba decirte esto. Estaba equivocada. María. Releí el correo electrónico varias veces. Sus palabras sonaban sinceras, pero también había una impotencia en ellas que me hizo comprender. Ya no cambiaba nada. Al día siguiente finalmente respondí. María, recibí tu correo. Aprecio que hayas escrito, pero quiero que sepas que dejé ir esta situación hace mucho tiempo. Sí, me dolió, y durante mucho tiempo no pude entender por qué actuaste así. Pero ahora es pasado. Ambos necesitamos seguir adelante. Te deseo que encuentres tu felicidad. Sentí un extraño alivio cuando presioné enviar, como si me hubieran quitado un peso invisible de los hombros. Meses después, comencé a volver a la vida. No de inmediato, sino gradualmente. Empecé a reunirme con amigos de nuevo, a hacer ejercicio. Incluso adquirí un nuevo hábito: correr en el parque todas las mañanas. Estas cosas simples, que alguna vez parecieron rutinarias, comenzaron a llenarme de energía. María quedó en el pasado. A veces la recordaba, pero esos recuerdos ya no dolían. Era simplemente una experiencia, una parte de mi vida que me enseñó mucho. Sobre la confianza, sobre el amor, sobre la importancia de hablar con los seres queridos en lugar de encerrarse en uno mismo. Un día la encontré por casualidad. Fue en un centro comercial. Estaba parada frente a una librería. La vi primero, y por un segundo, nuestras miradas se encontraron. Ella asintió. Yo asentí en respuesta. No nos acercamos el uno al otro. No hablamos. Cuando salí del centro comercial, me di cuenta de que ya no sentía nada. Ni dolor, ni resentimiento. Solo una ligera tristeza porque todo podría haber sido diferente. Pero ahora ya no importaba.